Vamos a tener en este momento el tiempo de comunión, de estudio, de meditación de la palabra, que como cada miércoles la Iglesia de Cristo en Álamos se propone ofrecer tanto para Dios como para el crecimiento espiritual de todos nosotros. Los invito, hermanos, a que recordemos nuestra devoción, nuestra atención y concentración en el servicio. También para cuidar y respetar a los hermanos, no molestarlos con el sonido de algún teléfono. Les pedimos de favor, encarecidamente les recordamos, pongamos el teléfono en modo avión, apaguemos, o si necesita algo muy importante puede ponerlo por favor en silencio para que no moleste y no interrumpa. Se lo vamos a agradecer y de seguro estaremos más concentrados en mayor comunión con nuestro Dios. Los invito a que comencemos con una oración. Vamos a orar a nuestro Dios, pedirle su guía, que su Espíritu Santo nos esté ayudando a siempre ser diligentes en el estudio de su palabra y poder ofrecer delante de Él nuestra mejor conducta, nuestro mejor testimonio, para agradarle en todo y ser nosotros también ejemplos vivos de Cristo ante las personas del mundo. Los invito a que tengamos una oración. Bendito Dios, Señor y Padre Altísimo, te damos gracias infinitamente en este momento, Señor. Gracias por tus maravillas y tu misericordia. Gracias, Padre amado, por permitir que el Evangelio llegue a cada una de nuestras vidas, dándonos la oportunidad de limpiar nuestros pecados, Señor, y acercarnos a ti. Gracias, Señor, te damos, porque tú eres grande y maravilloso, y a ti elevamos nuestras alabanzas, a ti elevamos nuestras oraciones, a ti elevamos nuestra adoración. Estamos pidiendo y clamando en este momento para que seas con nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu nos esté guiando en todas las cosas de Dios que vamos a tratar y ofrecer delante de ti. Que seas tú también como el predicador, Señor, como el que tiene la lección en esta noche, para que de su boca salgan palabras de vida, para que nosotros también estemos atentos, mi Dios, y que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer lo que aprendamos de ti, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos. Te pido la bendición para todos nuestros hermanos aquí presentes y para los que están en cualquier parte del mundo buscándote en espíritu y en verdad. Te pedimos el perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y te pedimos que también nos ayudes a ser transformados, mi Dios, para tener una vida agradable delante de ti. Te pido que te quedes con nosotros en todo momento, mi Dios, y estés para que podamos ofrecer delante de ti un culto humilde, pero de corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con algunos cánticos. Vamos a pedirle a todos mis hermanos que me ayuden con los cánticos, porque les recuerdo, quizás la entonación que yo conozca no sea exactamente igual a la de ustedes. Vamos a comenzar con el cántico número 14, según el himnario, y que se llama Oh que amigo, oh que amigo, oh que amigo nos es Cristo. Vamos a cantarlo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto
nuestro amigo. De esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció. Y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Amén. Así debemos esperar en la bondad de Cristo. Himno número 205, Lluvias de Gracia, un himno que les confieso, a mí me encanta porque en mi congregación se cantaba mucho, o se canta mucho, no se ha desaparecido. Vamos allá. Dios nos ha dado promesas, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracias, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracias, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracias, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracias, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Vamos al himno 197, en la mansión donde Cristo está. Y espero tengamos la misma entonación para cantarla. Un himno precioso porque habla de la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios. Porque allí no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá nada de temor. Vamos a cantarlo. En la mansión donde Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar,
está en internet, en YouTube. Y se siente bonito porque reafirma que yo quiero estar ahí. Entonces, vamos a pasar al tiempo de las clases para los niños con su maestra, por favor. Los niños, los pequeños, con su maestra, a recibir sus clases. Y también los no tan niños, pero hijos de Dios también. Vamos a tener también nuestro tiempo de estudio y meditación de la palabra de Dios. Bien, hermanos, qué gusto verles en esta mitad de semana, miércoles. ¿Qué estudiamos los miércoles, hermano Nefer? El Evangelio de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan estamos estudiando, hermanos. Maravilloso Evangelio. Uno de los 4. ¿Cuáles son los otros? Mateo, Marcos y Lucas. Que también en su momento se han estudiado o se estarán estudiando si Dios lo permite. Pero estamos estudiando, hermanos, cómo Juan habla de Jesús, del Hijo de Dios. Cómo nos habla de sus maravillas, de sus señales. Nos habla de sus palabras. Nos habla de su misión, de su trabajo. ¿A qué vino, hermanos? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo atendieron su palabra y sus enseñanzas? Y de todo ello podemos nosotros lograr mucha bendición hasta el día de hoy con todos estos escritos, este escrito maravilloso, el libro de Juan. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Juan? ¿Mande? 21, ¿quién da más? ¿Quién da menos? No, los que están. ¿Mande? 21, 21 capítulos, ¿sí? ¿Lo dijiste, lo sabías o porque querías atinar? Algo ya sabías. Muy bien. Ok, en el Evangelio de Juan encontramos los 7 yo soy, las 7 señales, hermanos, y los 7 discursos diferentes con diferentes personas. Interesante Evangelio de Juan, ¿ok? Vamos a entrar. Hoy vamos a ver, hermanos, Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida, ¿ok? ¿Dónde lo vamos a estar leyendo? En el Juan capítulo 6, del 25 en adelante, ¿ok? Jesús, el pan de vida, no se lo olvide. Jesús es el pan de vida, que satisface, que llena. Ese pan que no tiene comparación. Y no hablamos de un pan material, un pan físico, de un manjar físico, hermanos, sino un pan que sacia espiritualmente. Vamos a la idea, ¿verdad? ¿De dónde tomamos esto, hermanos? De Juan 6, 32 a 35 dice, el 32, Jesús les dijo, de cierto os digo. Él habla la verdad, hermanos. En verdad os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, danos siempre este pan. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, Jesús lo dijo, hermanos. ¿Ok? Estas palabras, hermanos, que vienen desde el versículo 32 hasta el 35, están dentro de un contexto, de algo que Jesús viene hablando. ¿Y de qué viene hablando Jesús, hermanos? O de qué ¿de qué viene hablando el Evangelio de Juan? Están estas palabras ligadas a un milagro que había hecho tiempo atrás. ¿Qué había hecho el Señor Jesús en el capítulo 6, según Juan? La multiplicación de los panes y de los peces. Un gran milagro, hermanos, sorprendente. Dejó maravillados a todos, además de saciados. Además con 12 canastas, ¿verdad?, que había sobrado. ¿De dónde, hermanos? ¿De dónde Jesús obtuvo todo esto? El poder que Él tenía. Una muestra, una señal de que Él era el Hijo de Dios. Sorprendente milagro. Uno de los, todos los milagros son sorprendentes, pero este milagro, hermanos,
es impactante, porque estamos hablando de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si cada quien venía con su esposa, ¿cuántos serían? 10,000. Y si cada uno trajera a su hijo, 15,000. Pero a lo mejor había más. Mínimo 10,000 gentes. Hermanos, ya nos anda con 300 en una confraternidad. Ahora imagínense, 10,000 gentes. Sorprendente el poder de Jesús, hermanos. Entonces, estas palabras que Jesús dijo, mi Padre os da el pan del cielo. Ha descendido del cielo este pan. Y yo soy este pan. Entonces, estas palabras están relacionadas al milagro de Jesús. Bueno, debido a esto, hermanos, avanza en el capítulo 6 y dice en el versículo 26, hermanos, una reprensión, un regaño, porque el pensamiento de ellos estaba concentrado solamente en lo material. ¿Cuál fue la reprensión de ellos, de Jesús hacia estas personas, después de que se habían saciado? Samuel, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Sus intenciones no son correctas. Ustedes están equivocados en su búsqueda. Ustedes me buscan porque se saciaron. Pero el Señor quiere corregir sus pensamientos, su intención, para que su intención sea correcta. Por eso dice el versículo 27. ¿Cómo dice el versículo 27? Fuerte. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, esa multiplicación de panes y de peces fue buena, fue una señal. Pero les dice, no me busquen por eso. No trabajen por eso, trabajen por otra comida, por otro alimento. ¿Cuál es ese alimento, hermanos? Un alimento espiritual, un alimento que a vida eterna permanece. Entonces Jesús está cambiando los pensamientos. De hecho, hasta el día de hoy lo sigue haciendo, y con nosotros también, hermanos, porque a veces tenemos ideas muy marcadas de cómo debe ser el cristianismo, y el Señor dice, no es así, así debe ser el cristianismo. En lo espiritual, no en lo material. No viendo a las personas, sino poniendo mi vista en mí. Pero normalmente, ¿verdad? ¿Cómo ponemos la vista en las personas? Es que fulano de tal, es que Él no es tu Salvador. Romanos 12 dice, puestos los ojos en Jesús. Siempre nos está corrigiendo el pensamiento, hermanos. Y gracias a Dios que tenemos su palabra. Corrigió el pensamiento de ellos, como hoy también lo está haciendo, hermanos. ¿Ok? Entonces, hermanos, Jesús dijo, busquen esa comida. Es más, esa comida, yo soy. Esa comida que a vida eterna permanece, por la cual deben trabajar, soy yo. Yo soy ese pan. ¿Cómo dice el texto, hermanos? A ver, Esdras, el 35. Bueno, ahí nada más con que leas lo que dice ahí. Jesús dijo, con eso. Jesús dijo, yo soy ese pan. Y el versículo 33, Esdras. ¿Es aquel? Gracias. Ese pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Yo soy ese pan. Por eso podemos leer claramente cuando dice Jesús, yo soy el pan de vida. Entonces, uno tiene que trabajar por ese pan de vida. Y me llama la atención, y lo enfatizaba la clase pasada. Una cosa es extender la mano para que te den pan. ¿Han visto esos? Que tienen la mano nada más para pedir pan. Y hay otros que trabajan todo el día para tener con qué comprar ese pan. ¿De cuál somos? ¿De los que nada más estiramos la mano o que le damos, trabajamos? Hermanos, en las cosas de Dios, en el reino de Dios, hay que trabajar, hermanos.
por las cosas que del reino pertenecen. Es que no me ha tocado nada. Bueno, dijo el Señor Jesús, trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Dios es hermoso y grandioso. De hecho, cantábamos el himno que dice, lluvias de gracia. Y eso es lo que recibimos del Señor. Pero hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Ok, así que entonces Jesús les dice 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Este pan de vida, hermanos, es suficiente, es completo, de tal manera dice que aquel que come de este pan nunca tendrá hambre. Wow. Qué mala costumbre esa de que todos los días nos dé de hambre, no se ha dado cuenta. Todos los días, pues, si acabas de comer en la mañana, pues ya tengo hambre otra vez. Oye, ayer comiste requete bien, sí, pero hoy es otro día. Pero el que comiere del pan que descendió del cielo, ese no va a tener hambre jamás. Y no tendrá sed tampoco. Jamás. Eso es maravilloso. Pero claro, hermano, no está hablando de algo material, ¿verdad? De algo físico. ¿Dónde está ese pan? No, hermanos. Debemos entender que esa hambre, esa necesidad de ingerir, hermanos, se refiere a esa parte espiritual. Jesús cubre las necesidades, todas nuestras necesidades, las más importantes en esta vida, las más profundas, las más reales, las espirituales. Cuando uno viene a Cristo, hermano, no tiene necesidad de otra cosa. Si hay otra cosa que estamos deseando en este mundo más que las cosas de Dios, entonces el Señor no ha trabajado o no le hemos dejado trabajar como Él quiere trabajar en nuestra vida. Si seguimos hambrientos del mundo, si seguimos hambrientos de las cosas que hay en el mundo, de lo que vemos, de los deseos de la carne, hermanos, entonces no hemos comido ese pan todavía. No nos hemos saciado de ese pan. Por eso en la carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, Juan dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está satisfecho con lo que Dios le da, con lo que el Padre le da, lo que el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. Hay algo ahí, hay un problema ahí. Es que te tiene ocupado todavía muchas cosas, hermano, porque tienes hambre de aquello que no es de Dios. Entonces, ¿no te es suficiente el Señor todavía? No te has llenado del Señor todavía, porque eres el pan de vida. El que a mí viene no tendrá sed, hambre jamás ni sed, hermanos. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y dice la Escritura que eso va a pasar, el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. Por eso no va a haber necesidad de satisfacer esa necesidad espiritual, porque ya el Señor ha cubierto todo y estamos llenos y estamos plenos. Oye, pero hermano, ¿estás pobre? No me importa que coma lo que tenga que comer, pero estoy lleno de Cristo. Oye, mi amor, sí, seguimos con ese carro. Hermano, sigues con ese carro, ¿tienes cuánto? 20 años. ¿No quieres otro? Pues sí, quiero otro. Pero si ese me funciona y me lleva y me trae como uno de 2024, pues está bien. Pero es que no tienes hambre de algo nuevo, de crecer, de mejorar. Pues si llega, está bien, no digo que no, pero no me quita el sueño, no me enloquece, no me hace que me arranque los pelos diciendo, ¿por qué no tengo el celular más nuevo? ¿Por qué no tengo el carro más nuevo? No, porque hay algo que he entendido que es mejor y superior, y que me satisface, y no tengo necesidad, como el mundo está hambriento, hermanos, porque Jesús es el pan de vida, es el pan que satisface y cubre mis necesidades, y no tengo yo otra hambre más que la de Dios, la de Cristo, satisfacer esa parte espiritual. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Ellos estaban con la idea del pan que Dios le dio, a sus padres, pero ellos decían, es que Moisés nos dio un pan. Vean el versículo 31.
Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos decían, bueno, si tú hablas de un pan que descendió del cielo, pues allá en tiempo antiguo, nuestros padres comieron del maná, porque Moisés se los dio. Porque Jesús les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Como que quisieron encontrar una relación. Pero les aclaro en el versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Primero, no fue Moisés el que se los dio. ¿Quién se los dio? Dios. Moisés solamente dio las instrucciones para que recibieran el pan. Vaya las instrucciones. ¿Alguien se acuerda de las instrucciones del maná? ¿De cómo debía ser? Solo lo que se iban a comer ese día. Y por familia. Nada más. Interesante, hermanos. Ok, desaclara. Es más, no se le dio a Moisés. Mi Padre es el que se los dio. Y Él es el que les va a dar el verdadero pan. No ese maná. Un verdadero pan que viene del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces le dijeron ellos, pues venga para acá ese pan. Danos ese pan. Queremos comer ese pan. ¿Interesados? ¿Estaban? Pues queremos ese pan. A ver, pues imagínense ya no trabajar por comer. Danos ese pan. Y ahí está la pregunta que viene, amigos. ¿Cómo es que ellos se iban a beneficiar de este pan de vida? ¿Qué pan? ¿De qué pan hablaba Jesús, hermanos? ¿A qué se refería Jesús? Trabajen por esa comida que a vida eterna permanece. Yo soy el pan de vida. El Padre se las ha dado. La pregunta es, bueno, ¿cómo recibo yo ese pan de vida? ¿Dónde me lo como? ¿En qué restaurante? ¿Quién me lo da? ¿O cómo se hace efectivo en mi vida? ¿Cómo se hizo efectivo en ellos, hermanos? ¿Cómo es que ellos podían sentarse a comer ese pan de vida? Dice el hermano escuchando. ¿Cómo podían ellos, hermano René? Acaban de experimentar, no sé, el día de los días, la multiplicación del pan. Seguían a Jesús por el beneficio de ver milagros, de placer de beneficiarse. Ahora Jesús se da cuenta de que había personas que solamente le seguían por ese interés material, físico. Igual que la mujer samaritana, él habla sobre el agua de vida y la mujer es agua que no se jamás. Entonces Jesús está hablando de que el pan, Él es el pan de vida. Estamos hablando de no querer escuchar muy bien su palabra, de querer relación. Entonces tiene que ver con su palabra. Claro. Ese pan, hermana Juanita, ¿cómo se iban a beneficiar ellos de ese pan? ¿Era un pan físico? Claro que no, era espiritual. Vamos a ver el contexto. Gracias, hermano. Número 1. Ellos tienen que seguir un orden. El 6.27 nos dice qué debían hacer. El 6.35, la parte C, nos dice que otro paso tenían que hacer. Y en el 6.35, la parte E, nos dice qué es lo que tenían que hacer. Vamos a leer. Miren. En el 27, hermana Violeta, dice el 27. Juan 6.27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Dónde está esa comida? ¿Cuál es esa comida? Para empezar, número 1. Esa comida, ¿quién te la va a dar? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. No la vas a encontrar en ningún otro lugar. Nadie te la va a dar, solo Jesucristo, solo el Hijo del Hombre. Eso es lo que tiene que entender cualquier persona. ¿Quieres ese pan de vida? Sí, yo quiero ese pan de vida. ¿Dónde? Solo Jesús te lo puede dar. Solo Él puede dar ese
ese alimento, esa comida. Número 2, versículo 35. A ver, vamos a leerlo, hermana Maripaz. Juan 6:35, adelante. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. ¿Qué tiene que hacer la persona para adquirir ese pan? Uno, ya dijimos, tiene que reconocer que Cristo es el que se lo va a dar. El 35 nos dice, número 2, ahí está subrayado. Tiene que ir a Jesús. Tiene que ir a Jesús. Tiene que caminar, tiene que hacer el esfuerzo de ir a Jesús. No va a estar ahí donde tú estás, tú tienes que ir a donde Él está. Y el tercero, creer en Él. Y aquí están las tres hermanas. Entonces, para recibir este pan, número 1, reconocer que es Cristo el que provee el pan de vida. 2, dijo Jesús, tiene que venir a mí. Y 3, creer en Él. Aquí está la fórmula para adquirir este pan de vida. ¿Ok? ¿Preguntas aquí, comentarios? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos a tratar de explicar cómo es que Jesús les dijo esto y cómo puede ser beneficio para nosotros. Vamos a regresar otra vez y vamos a leer el versículo 27, pasaje que ya lo hemos estado leyendo constantemente. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dices tú que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es eso que debemos hacer? ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuál es eso que debemos practicar? En el versículo 29 Jesús les dice, hermana Sonia. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahí está. Esto es lo que yo quiero que hagan. Esta es la obra de Dios. La obra de Dios, ¿cuál es, hermanos? Que creamos. Hermanos, ahí está la clave. Pregunta, ¿la obra, creer es una obra, hermanos? Porque a veces entendemos que una obra es una acción de, por ejemplo, ser benevolente, ayudar a los huérfanos, las viudas, una acción, no sé. Pero creer, pues también es una acción, ¿o no? Sí, ¿verdad? Ok, vamos a hablar esto. Esta es la obra de Dios. Fíjense, hermanos, subráyenlo allí. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo único que estaba pidiéndoles Jesús a esta gente, a las que le estaba predicando. Quiero que me crean. Quiero que acepten quién soy yo. Eso es lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Que crean. Hermanos, les costó mucho creer. Pues todavía, ¿verdad? Todavía no siguen creyendo. Oye, gente, ¿por qué no cree? Hermanos, sí me gusta, sí voy, sí me agrada, pero espéreme tantito. ¿Por qué no crees? Es que sí creo, pero no se ve que crees. Y eso es lo que quiero que nosotros entendamos hoy en esta noche. Un poquito más, hermano René. Bueno, pero la obra de Dios es la restauración del hombre y manda a Jesucristo y la pone para el sencillo, para que creáis en Él y de ahí de ese momento que no está. De hecho, este pasaje está muy relacionado a Juan 3:16, ¿o no? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Quién se lo sabe de memoria? Más fuerte. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en
En aquel- Crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tiene que ver con eso o no? Bueno, 3 tipos de obras, hermanos. Déjenme hablar de 3 tipos de obras que habla la Biblia. Número 1, tenemos las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley, hermanos? La ley de Moisés. ¿Qué obras mandaba Moisés? Los mandamientos. ¿Qué decía la ley de Moisés? La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la Pascua, los sacrificios de animales, guardar el sábado. ¿Puede una persona guardando las obras de la ley salvarse, hermanos? Romanos 3, 20, 21. ¿Qué dice Romanos 3, 20 y 21? Nedved, el 20 nada más. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pregunta, según ese pasaje, ¿alguien puede ser justificado delante de Dios, salvar su alma por guardar la ley? Dice ahí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, es que yo guardo la ley, es que yo soy fiel, obediente a las palabras de Dios en la ley de Moisés. Estoy circuncidado, guardo el sábado, guardo las 3 fiestas anuales, doy mi diezmo y todo lo que en la ley queda registrado. Dijo Pablo, nadie puede ser justificado por guardar la ley. ¿Sabes para qué servía la ley? Lo único para qué servía, ahí lo dice, para señalar el pecado. Nada más para decirte que estás mal, que estás en pecado. Eso, para eso servía la ley. Has fallado a la ley, has violado a la ley, eres pecador. Incluso eres digno de muerte, reo de muerte. Entonces, esas obras no. Esas son las obras de la ley. Nadie puede ser salvado por las obras de la ley. ¿Sí? Hay otro tipo de obras. Las obras de justicia. ¿Cuáles son esas, las obras de justicia? ¿Cuáles son las obras de justicia? Ahí tengo 2 pasajes. Efesios 2, 8 y 9. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. A ver, hermana Sonia, la otra Sonia que se llama también. Hermana Erika, perdón, no Sonia, Sonia acá, Erika, hermana Erika, por favor, Efesios 2, 8 y 9, dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas son las otras, probablemente otras obras. Hago una diferencia entre las obras de la ley, que están muy bien definidas, entre ellas la circuncisión, entre ellas guardar el sábado, entre ellas las fiestas anuales, los sacrificios, los rituales. Pero ¿de qué obras se está refiriendo Pablo en Efesios? Dice que nosotros somos salvos por gracia, y dice que por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y añade, no por obras para que nadie se gloríe. Es que yo soy muy bueno, es que yo me merezco el cielo. ¿Por qué? Porque vi a mi mamá y vi a mi abuelita. Nadie los vio de mis hermanos, yo solamente los vi. Y nunca les faltó, y ahí estuve. Y yo estoy seguro que al cielo me voy a ir porque estuve ahí viendo por ellos. O porque no me meto en problemas, o porque soy muy generoso, o porque no digo maldiciones, o porque le gusta a usted, hermano. Excelente, dice, yo lo pongo bien, no le hago daño a nadie, por Sí, por eso bueno, claro, pero no es por eso que lo hago. pero no te vas a salvar por esas obras. Dijo, no hombre, conozco a fulano de tal que es tan buena persona que yo le aseguro que con todo y guarache se va a ir al cielo. Dice la escritura que no por obras para que nadie se gloríe. Es más, mire lo que dice el versículo Tito 3. Me gusta mucho este texto. Tito 3, 4 y 5. Dice la escritura,
nosotros también éramos en otro tiempo. Habla de aquellos que eran pecadores y que se convirtieron al cristianismo, de que vinieron a la obediencia. ¿Cómo éramos antes? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Dice, éramos, ya no, hermanos. Éramos. Y todavía andamos medio rebeldes. Si todavía andamos medios extraviados, si todavía somos esclavos de nuestras concupiscencias, algo mal está pasando en nuestra vida, porque ahí dice, éramos, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles, nos aborrecían, hermanos, y aborrecíamos a todo el mundo, unos a otros. ¿Es o no es la vida de aquel que está lejos de Cristo? ¿Es o no es la vida que antes teníamos antes de venir a Cristo? La mera verdad, sí, hermano. Así éramos. Pero dice, éramos. Pero vi el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjese cómo nos salvó. Nos salvó por su misericordia. Nosotros fuimos salvos por el lavamiento. Hay una frase importante ahí. Hubo un lavamiento, hermanos. El Señor nos lavó. ¿Cómo que el Señor nos lavó? Sí. Hechos 22, 16, ¿se lo saben? Hechos 22, 16, hubo un lavamiento. ¿Cuándo fue ese lavamiento? Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías a Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, ¿y qué? Y bautízate y lava los pecados. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que hubo una renovación, ¿cuándo? O por medio de el Espíritu Santo, hermano. Por la renovación en el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, aquí están otras obras. Obras de la ley, nadie puede ser justificado. 2, las obras de justicia, porque hubo gentiles que ni siquiera conocieron las obras de la ley, pero decían que se portaban bien y que hacían lo bueno. No, mi amigo, por esas obras que tú haces no te vas a salvar. Aquí está. Es más, bueno, antes de eso, dice que el texto, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a la persona? ¿Cuándo? Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y entonces vas a recibir el don del Espíritu Santo. Nadie puede recibir el Espíritu Santo, hermanos, si primero no hubo un lavamiento, si no hubo una regeneración primero. Entonces recibes el don del Espíritu Santo, porque ¿cómo va a vivir el Espíritu Santo o estar en una persona que no se ha arrepentido, una persona que no ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo? Viene el Espíritu Santo una vez que hubo arrepentimiento, perdón, un lavamiento, y viene el Espíritu Santo. ¿Ok? Y entonces aquí está la tercera obra, hermanos, que tiene que ver con lo que venimos diciendo. 3 tipos de obras: las obras de la ley. 2, las obras de justicia. Pero hay otra obra, hermanos. ¿Cómo lo llama Juan? ¿Cómo lo llamó Jesús? La obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios, hermanos? Romanos 6:29. Hermana Alicia. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él que para él ha enviado. A ver, ¿cómo estaba ahí? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Fíjense la diferencia, ¿verdad?
Las obras de la ley, las obras de justicia y la obra de Dios. ¿Qué diferencia ven aquí? Que esta es la de Dios. Bueno, Dios dio la ley, es cierto también, pero era temporal y no tenía propósitos de salvación. Esta es la que tiene salvación. Pero, ¿qué dice Romanos? Bueno, antes de eso, quiero que leamos Hechos 2:41. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Se acuerdan en Hechos 2 que Pedro estuvo predicando y les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Había mucha gente allí, hermanos. ¿Quiénes realmente creyeron en esta obra de Dios? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oh, entiendo. ¿Se acuerdan a qué se refería Juan cuando dijo cómo podían ellos beneficiarse del pan de vida? 1, que reconozcan Jesucristo es el que da ese pan de vida. 2, el que a mí viene. Y 3, el que cree en mí. ¿Qué les predicó Pedro en Hechos 2? ¿A quién les predicó? Cristo Jesús. Por medio de la palabra, por medio del Evangelio. Dice la Escritura que los que recibieron ese mensaje, los que recibieron a Cristo predicado por Pedro, oyeron la palabra, entonces creyeron, se bautizaron. De toda esa gente, solo como 3,000 creyeron. ¿Y qué hacían ellos después de que se bautizaron? Porque recibieron la palabra. ¿Qué pasó con ellos? Versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Una persona, hermanos, que cree en el Señor Jesús, que viene al Señor Jesús, que reconoce al Señor Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, hermano, no solamente va a decir yo creo, va a creer. ¿Y qué va a hacer? Va a perseverar, hermano, a pesar de cualquier situación o adversidad. Ahí va a estar, llueve, trueno, relampaguee, va a estar ahí porque ha creído, hermanos. Perseverar. Así que entonces, aquí está la obra de Dios. A diferencia de las obras de la ley o a diferencia de las obras de justicia que la gente cree, hay una obra y es de Dios. ¿Y cuál es esa obra? Creer en aquel que Él ha enviado. ¿Y qué es creer en aquel que ha enviado? Hermanos, que se le predique la palabra, que le predique el Evangelio, que se arrepienta, que se bautice y que persevere. Mire lo que dice Romanos 6:17. Vamos a leer este pasaje. A ver, hermana Joana, 6:17, ¿alcanza a leer desde ahí? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Los romanos eran esclavos del pecado? Sí. Pero dice que ellos obedecieron. A ver, ¿obedecieron o creyeron? Obedecieron. ¿Y cómo obedecieron? De corazón, porque para esto hay que obedecer de corazón, no nomás creer de dientes hacia afuera, creer de todo corazón. Cuando eso hicieron, hermanos, ¿qué pasó? Obedecieron de corazón aquella forma de doctrina. Versículo 18, fueron libertados del pecado y vinieron a ser siervos de la justicia. Hermanos, esto es creer en el Señor. Esta es la obra de Dios. Creer en Jesucristo, obedecer su palabra, esa forma de doctrina. Hermanos, el bautizarse no es una obra de justicia, hermanos, como la habla Tito o como la habla Efesios. Eso no, el bautismo no es una obra de esas. Esta es la obra de Dios. No la confundamos, porque muchos dicen, no, es que el bautismo no es necesario porque es una obra.
No, es que no estamos hablando de una obra de justicia que yo estoy haciendo allá para ganarme el cielo. No, es la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que creáis en aquel que Él ha enviado. Sí, cuando yo me bautizo, yo creo que Cristo murió por mí, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hermanos, yo estoy confiando ahí en que Él me está borrando todos mis pecados y que me está dando una vida nueva, hermanos. No, yo ¿qué estoy haciendo de más? Yo no estoy haciendo algo extraordinario. No estoy vendiendo mis propiedades para darle a los pobres para ganarme el cielo. No, estoy confiando en Cristo Jesús. Al morir con Cristo, al ser sepultado con Cristo y al ser resucitado con Cristo, estoy entregando mi vida a Él y estoy confiando completamente en su sacrificio para vivir eternamente y para de ahí permanecer. ¿Ok? Entonces, la obra de Dios es esta, hermanos. La obra de Dios es lo que Jesús dijo: buscan primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la obra de Dios, hermanos. Que me ocupe, que esté concentrado en el reino de Dios. Eso es lo que debo hacer. En lo que Él nos vino a enseñar, hermanos. Entonces, estamos nosotros teniendo participación en la obra del Señor. Hermano. ¿Puedo agregar algo más? Sí, Hay un adelante. texto que me gusta mucho que tiene que ver con esto, que es Efesios 2.10. Efesios 2.10 dice, porque somos hechuras suyas en Cristo Jesús, para que anduviésemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, no es la mía, no es la que yo crea que es bueno, no es la que aprendí del mundo que es bueno, sino fueron las que Dios había dispuesto desde antes de la fundación del mundo, que es precisamente creer al que Él iba a enviar, que es precisamente la obra que tuvo Abraham, que sin ver a Cristo estaba creyendo en esa promesa. Abraham y muchos que creyeron en el Señor. Efesios 2.10. Cuando dice, porque somos hechura suya, Efesios 2.10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ok, hermanos. Entonces, esta es la obra de Dios, hermanos. ¿Qué es la obra de Dios? Esa palabra, ese pan de vida, es esa palabra, ese mensaje. Tanto así que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Esa es la diferencia, hermanos. A querer saciarnos con las cosas que el mundo ofrece, con la que el diablo nos ofrece, y creer que es estar satisfechos o es ser exitosos, o recibir ese mensaje y esa palabra, hermanos, que nos enseña, nos educa y nos muestra el camino por donde debemos andar. Dice el texto, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo dijo, ese hombre está edificando su casa sobre la roca. ¿Tendrá necesidad? No. Cuando vengan los conflictos, problemas, cuando vengan las tormentas, cuando den contra aquella casa, cuando den contra la vida de uno, hermanos, no va a caer porque está edificado sobre la roca. Es lo que Jesús decía, el que a mí viene no tendrá sed jamás. El que en mí cree no tendrá hambre, porque yo soy ese pan de vida. Dios les bendiga, hermanos. Espero que podamos nosotros saciarnos siempre de ese pan de vida que es Cristo Jesús. Canto con gozo a mi Redentor, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Bueno, mis amados hermanos, le voy a pedir reverentemente a aquellos que puedan ponerse de pie y gusten para ir
a nuestro Padre Celestial en oración, dándole gracias a nuestro Dios por tantas y tantas bendiciones y por su palabra expuesta por nuestro hermano esta tarde. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, bendito Padre, en esta hermosa tarde, agradecidos estamos, Padre amado, porque es usted quien ha puesto en nuestros corazones el esta tarde estar reunidos bajo este techo, Padre, con la misma intención, con el mismo corazón, honrar y glorificar el santo nombre de su Hijo Jesucristo. Padre amado, le damos gracias por cada uno de sus hijos aquí presentes. Padre, gracias por aquellas personas que se acercan con hambre y sed de justicia. Padre, por aquellos que traen hambre y sed de su palabra, pero que vienen, Padre, a escuchar, a alimentarse, y que una vez la palabra predicada, una vez la palabra penetra y se siembra en sus corazones, Padre, que ellos puedan ser obedientes y venir, Padre, a reconocer que solamente en su Hijo Jesucristo hay vida. Así que, Padre, le pedimos por estas almas, para que, Padre, tomen la decisión, y que también, Padre, le queremos agradecer por aquellos hijos suyos, por aquellos ministros, por aquellos siervos que se preparan diligentemente para predicar las buenas nuevas de salvación. Amoroso y buen Padre, hay peticiones que cada uno de nuestros hermanos, hermanas, visitantes y aquellos, Padre, que hacen el saber a cada uno de nosotros que hay necesidad, y confían, Padre, en que podemos llevar a usted la petición de sus necesidades. Los nombres, Padre, de las personas, de la necesidad, no las recordamos, Padre, no tengo la capacidad de recordar cada uno de ellos, pero sabemos, Padre, que usted sabe quiénes y cuál es la necesidad que tienen, Padre. Suplicamos a usted su amor, su misericordia, y sabemos, Padre, que usted es poderoso para cumplir según sea su voluntad. Amoroso y buen Padre, le pedimos también porque usted nos permita ir a nuestros hogares, tener descanso, y, Padre, si es su voluntad, nos regale un día más de vida. Le pedimos también, Padre amado, que usted perdone nuestros pecados, que usted perdone nuestras ofensas, y siempre todo esto se lo agradecemos y se lo pedimos en el poderoso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.